Gracias. Bueno, Marcelo, gracias por... Buenos días y gracias por aceptar esta invitación a nuestra entrevista. Eh, Sabemos que ahora actualmente trabaja en remolcadores portuarios mexicanos, pero nos podría contar un poco más sobre tu vida profesional pasada desde que te titulaste. Ok, pues a ver, yo terminé la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Santa María en Chile. Eh, un poco antes de terminar inicié un periodo de pasantía en una empresa portuaria eh, que se llama SAM, SAAM, y ya me quedé, cuando me titulé, me quedé trabajando ahí. En SAAM estuve trabajando en diferentes puestos. La empresa se dedica a varios servicios portuarios, entre terminales portuarias, servicios logísticos y remolcadores. Yo trabajé en todas las áreas, era un programa de captar nuevos profesionales que tenía la empresa. Entonces estuve 5 años trabajando en áreas de remolcadores, de logística y de terminales portuarios, hasta que en el 2008, a finales de 2008, me ofrecen la posibilidad de trasladarme a México como director general de la filial de esa empresa acá en México. La filial de esa empresa acá en México solo cuenta con el negocio, solo contaba en ese momento con el negocio de remolcadores en 5 puertos de México y varios contratos con Pemex en la zona de Campeche. En enero del 2009 empiezo como director general acá en México y eso duró hasta octubre del 2018. O sea, estuve prácticamente 10 años como director de SAAM acá en México. Y entre medio pasaron muchas cosas. La empresa la vendieron la empresa completa, y después, una vez que vendieron la empresa completa, vendieron la mitad a un consorcio holandés, y todo eso me tocó acá, pasarlo desde acá, desde la filial de México. En octubre del 2018, por diferencias con los socios y dueños de la compañía, decido renunciar y pues se me pegó el espíritu emprendedor, así es que me puse a buscar algún proyecto portuario para hacer y pues encontré la posibilidad de comprar una compañía de remolcadores mexicana, que es Transportación Marítima Mexicana. Es una compañía muy antigua y en los 90 fue la compañía naviera más grande de México y yo creo que la primera o la segunda más grande de Latinoamérica. Pero tiene una división de remolcadores que opera en el puerto de Manzanillo. Entonces, junto con un fondo de inversión y algunos de los ex ejecutivos de SAM, decidimos formar una compañía y recibimos el apoyo del fondo de inversión para comprar a la división de remolcadores de TMM, con lo que creamos la compañía Remolcadores Portuarios Mexicanos. Ok. También me comentaste sobre el proceso de rediseño del ajuste de la capacidad de flota en el 2015. ¿Qué nos puede decir sobre ese proyecto? Pues, a ver, cuando yo estaba en SAM, trabajábamos un plan de negocios que tenía una duración de 5 años. Ese plan de negocios, por supuesto, tenía revisiones y el plan se hacía en base a la capacidad que se requerían en los puertos, en términos de cantidad de remolcadores y tamaño y potencia de los remolcadores. Pero se tenía que ir revisando de acuerdo a las variaciones que tenía el mercado en ese momento. Un poco para darles contexto, el sistema portuario mexicano funciona con una figura que existe en algunos países de Latinoamérica, que en mi opinión es una figura o una organización muy exitosa y muy eficiente. Se crea el Administrador Portuario Integral en 1994, la nueva ley de puertos.
Cada administrador portuario integral entonces concesiona diferentes servicios, terminal portuaria, remolcadores, amarrados, todos los servicios portuarios se concesionan por un cierto periodo de tiempo y con ciertas reglas. Cada administrador portuario entonces define cuál es la capacidad instalada que necesita para servir la demanda que tiene el puerto. Eso incluye o afecta la cantidad de grúas que tienen las terminales, la cantidad de remolcadores que tienen los prestadores de servicio, la cantidad de prestadores de servicio, la potencia de los remolcadores, etc. El tamaño de la infraestructura portuaria, las dársenas, los canales de navegación, etc. El comercio internacional por mar ha ido variando en los últimos 10 años, principalmente en el sector de portacontenedores. Los buques portacontenedores han crecido en tamaño en los últimos 10 años a más del 50%. O sea, nos encontrábamos en 10 años atrás trabajando con buques de 250 metros o 200 metros, y hoy día ya tenemos buques de 400 metros de eslora, de largo. ¿Por qué eso es importante? Porque determina mucho la cantidad de remolcadores y la infraestructura portuaria que necesitas para atenderlo. Entonces, con un plan de negocio que se inicia en el 2009, se reedita en el 2013, obviamente que estos cambios van afectando ese plan, ¿ya? Y también lo que va afectando es la cantidad de prestadores de servicios que hay en cada administrador portuario integral. En el 2015, las SCT decide incorporar nuevos prestadores de servicio en el puerto de Altamira y de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo. SAAM operaba en ese momento en Lázaro y en Altamira, fue donde afectó. Entonces, pasamos de una situación donde SAAM era el único operador en Altamira y en Lázaro a tener que compartir el mercado con otro operador porque hay una decisión de la Secretaría de Comunicaciones. Por lo tanto, hubo que redefinir la flota y redimensionar la flota. Entonces hay que hacer todo un estudio y hay que afectar el plan de negocios de la empresa para poder adaptar la cantidad de activos que necesitas. Ahora, ¿cómo se adapta eso? Se debe hacer un estudio de maniobrabilidad, un estudio de cuántos remolcadores vas a necesitar. Y la otra cosa importante que necesitas hacer es qué vas a hacer con los activos que de alguna manera te sobran. Porque SAAM en ese momento tenía 6 remolcadores operando en Lázaro Cárdenas y 4 operando en Altamira. Entonces vamos a ir por partes. En Altamira se dio una situación que fue un poco diferente a la situación en Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas, la autoridad decidió que la cantidad de remolcadores que necesitaba el puerto eran 6, estaba correcto, estaba bien dimensionado, y por lo tanto a SAAM se le pidió reducir su flota de 6 a 3 para darle espacio a un nuevo prestador de servicio a que entrara con otros 3 remolcadores de iguales características. En Altamira pasó algo diferente. La autoridad dijo: esta concesión establece que los prestadores de servicio deben entrar con igualdad de condiciones. El puerto solo necesita 4 remolcadores. Entonces el nuevo prestador de servicio va a entrar con 4. Y se sumaban a los otros 4 que ya tenía SAAM. Se creó una sobrecapacidad al 100% de lo que el puerto necesitaba. Entonces te encuentras con 2 situaciones que son completamente diferentes, y las tasas de utilización de los activos cayeron brutalmente. El negocio de remolcadores es un negocio de utilización, básicamente. Lo que uno tiene que tratar de hacer en un negocio como este es de elevar la tasa de utilización de cada activo lo más que se pueda. No quiero explicar, o no quiero gastar mucho tiempo explicando las fundamentales de las dinámicas de negocio de los remolcadores, porque lo que ustedes quieren saber es cómo se adapta el plan de negocio. Pero básicamente el remolcador es un activo que de por sí ya tiene una tasa de utilización que es relativamente baja. Es súper diferente a lo que podría ser un camión o a lo que podría ser una máquina en una industria, en una manufactura, por ejemplo.
El remolcador, por el hecho de que los barcos entran y salen a ciertas horas en el puerto, cuando son los cambios de turno, es decir, los barcos entran, pasan 8 o 16 horas descargando o cargando y después salen. Por lo tanto, un puerto no tiene una dinámica de que entran y salen barcos permanentemente. En realidad ocurre a ciertos periodos del día. Entonces, la tasa de utilización de un remolcador nunca sobrepasa el 30%. Si encima de eso creamos una sobrecapacidad, esa tasa cae brutalmente. Entonces, los planes de negocio se tienen que adaptar de acuerdo a ese parámetro fundamental, la tasa de utilización. ¿Cuáles son en el fondo las variables de decisión que tienes que tomar? Pues una de ellas, obviamente, es reducir la cantidad de activos que tienes. En ese sentido, se venden activos, se relocalizan activos y el plan de capacidad, ahora el plan global de capacidad de toda la empresa, pues tiene que ver qué otras oportunidades de utilización de ese activo hay en las otras concesiones que tiene la compañía. Esa es una parte. En ese momento, en el 2015, encontramos que había un puerto en el cual la tasa de utilización ya estaba por encima del 30%. Eso significaba que de alguna manera había espacio para incrementar la flota en un remolcador adicional, por ejemplo. Eso era el puerto de Tuxpan. Obviamente, que después viene todo un análisis que también debes hacer de si la tarifa actual, que también es regulada por la SCT, generaba la tasa interna de retorno necesaria o la tasa de retorno sobre el activo que los accionistas requieren para ese activo. En el caso del puerto de Tuxpan, pues sí había la posibilidad de hacer eso. Las tarifas si bien estaban un poco acotadas, hubo posibilidad de acercarse con la autoridad portuaria y con la SCT para incrementar la tarifa y darle espacio también a un remolcador adicional. Entonces es una variable que depende no solo de tasa de utilización, sino también de retorno sobre el activo. En ese sentido, la otra posibilidad o la otra variante cuando ya se acaban las posibilidades de relocalizar activos, pues vienen entonces con la otra opción que hay, que es desarrollar nuevos negocios. ¿Qué es lo que se dice en ese minuto? Se tuvo que hacer todo un esfuerzo de desarrollo y de encontrar nuevos proyectos para poder poner a trabajar esos remolcadores. Entonces el plan de negocio hubo que hacer toda una adaptación de encontrar nuevas posibilidades, entre los cuales, por ejemplo, se le dio usos alternativos al activo. Los remolcadores, afortunadamente, son, dependiendo de cuál es la construcción que tienen, son activos relativamente versátiles. ¿En qué sentido? Pues lo podemos utilizar para maniobras de asistencia portuaria, pero también lo podemos utilizar para remolcar barcazas de un punto a otro y hacer cabotaje, transporte de carga. Y entonces se abre toda una posibilidad de diferentes usos alternativos para el activo que originalmente fue construido para dar servicio a barcos en puerto. Obviamente que hay que ponerse bastante creativo y hay que buscar cuáles son las opciones que tienes de utilizar ese activo en otro tipo de proyectos. Encontramos que en ese momento el mercado de la exploración petrolera en offshore estaba pasando estaba terminando un boom que había iniciado en el 2013, que duró 2013-14 y la mitad del 15, pero alcanzamos a agarrar un poco de esa actividad y poder utilizar esos remolcadores en transporte de barcazas, por ejemplo. Ya la tercera opción, cuando ya no quedaron más oportunidades de negocio por explorar, pues, Disculpa. ¿Alguien más dejó de escuchar? Sí, yo se iba a contar. 00109 y M. Julián de 010. ¿Y ahora? Ya, ahora sí. Ahí volvió.
Ya se fue otra vez. ¿Volvió, no? ¿Se fue? Ahora volvió. Ok. Les comentaba que en ese momento la última alternativa, y que es la que no quieres normalmente tomar, pero que tiene financieramente, pues a veces tienes que tomar esta decisión, fue vender uno de los remolcadores a un competidor externo. ¿Por qué una decisión así? Porque obviamente mantener un barco, uno tiene que sopesar cuáles son los costos de mantener el activo. Si no le puedes encontrar una fuente de negocios alternativa, pues lamentablemente, por otro lado, tienes costos de tener el remolcador sin operar. En México y en muchos países, un barco de un tipo como el remolcador, pues no lo puedes amarrar a un muelle y dejarlo ahí. La autoridad marítima te obliga a tripularlo permanentemente. Obviamente que esa regla aplica especialmente a los remolcadores. Cuando tienes otro tipo de activos como una máquina, como una ensacadora, o como un camión, o como un avión, o un helicóptero, lo que sea, pues vas a tener diferentes reglas que aplican, y en algunos casos, pues sí es factible que el activo quede ahí sin operar, guardado, almacenado, desactivado, como tú quieras. Pero un barco, lamentablemente, no corre la misma suerte, y por un lado tienes el deterioro, los barcos están en un ambiente muy hostil, que es el ambiente salino del mar, y por otro lado la autoridad marítima te obliga a tripular todos los barcos, aunque no estén operados, no estén operando, te obliga a tripular activos como los remolcadores, porque son buques que dan asistencia en los puertos. Entonces, dependiendo de cuáles eran todas las opciones que encontramos en ese minuto, pues tuvimos que tomar toda una serie de decisiones, que fue un periodo como de casi 9 meses en que nos demoramos para poder implementar todas estas soluciones, los proyectos nuevos, vender los activos, relocalizar los activos, todas esas adecuaciones que hubo que hacer al plan de negocio. Y obviamente eso afecta los planes de inversión. Tú cuando haces un plan de negocio, obviamente que una de las primeras cosas que determina es también un plan de inversiones que va acompañando a ese plan de negocio para ir generando los ingresos y la actividad que se requiere para ir ¿cómo se llama?, a la par con este plan. Obviamente que todo eso cambia, las inversiones cambiaron, la inversión dividida tanto en CAPEX, o sea, en Capital Expenditure, y eso es adquisición de barcos, como también inversión en mantenimiento mayor, que son la salida a dique de los barcos o la inversión en motores, así como también el crecimiento de la flota. Yo diría que obviamente que hay muchos más detalles de cómo se hace. Yo les expliqué a grandes rasgos cómo es el proceso de adaptación. En una segunda capa, obviamente que tienes que hacer estudios de utilización, que son simulaciones básicamente. ¿Qué es lo que ocurriría con la tasa de utilización si me llevo este remolcador a este puerto o a este otro? Y obviamente cada vez que tienes un proyecto alternativo para poder utilizar el barco, hay que hacer una factibilidad, o sea, ¿se puede o no se puede utilizar? ¿Cuál es la tasa interna de retorno? ¿Vamos a tener el retorno que esperamos o no? ¿Cuál es versus el alternativo, que es dejar el barco atracado? ¿Cuál es en ese momento, cuál era el precio promedio de venta de los activos en el mercado? Que eso también es una variable súper importante. Si el precio está muy bajo, obviamente que vas a tener una pérdida muy grande, y los accionistas en ese minuto deciden no vender. Esa es una posibilidad. Entonces hay muchas variables. Cada una de estas decisiones que vas tomando, obviamente que tiene varias capas de niveles de análisis que se deben hacer.
y obviamente aquí puedes tener una variación en cómo cada organización toma esas decisiones. SAM es una compañía, y lo mismo pasa ahora, es una compañía altamente, o sea, que las decisiones que toma son todas financieras, al final de cuentas, y todo se tiene que llevar hacia la perspectiva de retorno de los activos y de retorno al accionista. Entonces, no sé si ese es el proceso en general. Obviamente que cada etapa tiene sus detalles. No sé si quieren saber más del detalle. Vamos a proseguir con la siguiente pregunta. Bueno, no sé si algún compañero le iba a preguntar sobre el software que utilizó antes de pasar a hablar sobre el otro proyecto. Ok. Antonio. Voy. La pregunta era para saber los tipos de software que utilizaste para poder tomar las decisiones. Ok. Pues en términos de software, la verdad no es muy complejo. Yo te diría que obviamente que el apoyo de planilla de cálculo es indispensable. O sea, todos los modelos financieros se trabajaron en Excel, pero sí utilizamos un apoyo adicional. Yo les explicaba que la tasa de utilización en gran medida depende de un movimiento de los barcos, básicamente a ciertas horas del día, etcétera, etcétera. Cuando hicimos una estimación de la capacidad que necesitábamos en los puertos donde teníamos que reducir, sí se utilizó es un complemento, pero no es un software diferente. Es un complemento muy parecido a Crystal Ball, que es básicamente un método, un simulador Monte Carlo. Lo que haces es que a cada variable de decisión le asignas una curva de distribución probabilística y le das parámetros a la curva y corres la cantidad de iteraciones que quieras. Nosotros trabajamos con 1000 iteraciones. Y obviamente que lo que hace el software es que después monitorea una variable de salida y hace un histograma. Entonces te da una distribución de probabilidad de la variable de salida. Yo creo que ese fue el software más sofisticado que llegamos a utilizar. Obviamente que fuentes de información utilizamos bastante, sobre todo fuentes de información de mercado, que alimentan la estadística. Pero de los software, básicamente se hace un cálculo de capacidad basado en este análisis o esta estimación de tasa de utilización. Ok, bueno, gracias. Y también le comentó a Álvaro sobre un proyecto de optimización operacional que realizó en el 2018 con McKinsey. ¿Nos podría platicar un poquito sobre ese proyecto? Y si utilizó algún modelo de optimización o algún software específico. Ok, en el 2018 la matriz de SAM contrató a McKinsey para hacer una optimización bastante radical. Lo que se buscaba en ese minuto era tratar de volver a la compañía a los niveles de márgenes de EBITDA que tenían bastante antes de, yo te diría que tenían a niveles del 2013, antes de que se diera la entrada de nuevos prestadores de servicio a los puertos. En general, el servicio de remolque, obviamente que como todo servicio, está sujeto a las dinámicas de costo de tamaño de escala. O sea, si un solo prestador de servicio puede prestarle servicio a todo el puerto, obviamente sus márgenes son bastante mejores
si un puerto necesita 4 remolcadores, pues para un operador que tiene los 4 remolcadores, va a ser más eficiente y va a tener un mejor retorno que para 2 operadores que tienen 2 remolcadores cada uno. Eso es una regla de economía de escala que se da de esa forma. ¿Por qué? Porque obviamente que tienes la mitad de los costos de administración y tienes economía de escala en inventarios, en compra de combustible, volumen, etc. ¿Qué es lo que pasó antes de que se hiciera el trabajo con McKinsey? Pues en México ocurrió la entrada de nuevos prestadores de servicio y en Brasil ocurrió algo similar, que son las 2 filiales de SAAM más grandes. Entonces lo que se buscó de alguna manera con McKinsey es tratar de volver a los márgenes de EBITDA que se tenían antes de esos 2 eventos. Obviamente que eso es un trabajo de optimización que apunta a varias áreas. No es una optimización específica en una área, sino un trabajo titánico, la verdad. Ellos utilizaron no más que un modelo, utilizaron un segundo que se está acabando la batería. Ellos utilizaron un software de seguimiento que se organiza en base a iniciativas. Entonces tienes toda la parte de costos de operación, costos de administración, ingresos, etc. Lo dividen de esa forma. Cada uno tiene iniciativas diferentes y cada iniciativa tiene tareas específicas que se deben cumplir para poder lograr cada una de las iniciativas en particular. Cada iniciativa tiene un aporte al objetivo global, que es aumento del margen. Entonces, lo que hizo McKinsey fue trabajar en las distintas áreas, y habían equipos diferentes para las distintas áreas. Un equipo para lo que es la parte ingresos, un equipo que es para la parte operativa y la parte de administración. Yo les diría que de todas las iniciativas que habían, porque había de todo, y ahí un poquito la dinámica bueno, vamos a que la misma organización, porque esa era la idea es un enfoque no top-down, sino bottom-up, o sea, la organización que va a ser intervenida es la que levanta las iniciativas para que sean aprobadas por el Consejo. Al contrario de otros enfoques donde el Consejo le impone a todas las organizaciones, oye, van a hacer esto. ¿Okay? Entonces, este enfoque para la optimización pues permitió que el equipo local en cada país pudiera aportar cuáles eran las iniciativas que ellos creían que iban a tener un mejor impacto sobre su margen en particular. Yo les diría que las iniciativas más relevantes fueron las iniciativas de consumo de combustible y las iniciativas de tasa de utilización. Hubo muchas otras iniciativas. De hecho, la más socorrida que usa McKinsey es, bueno, en la administración, si antes tenías una oficina con 30 personas, ahora lo haces con 15. Yo creo que ese enfoque no es muy interesante para ustedes porque básicamente es correr personas y la persona que se queda hace el trabajo de 2. Eso no tiene ninguna ciencia. Pero sí tiene una ciencia, por ejemplo, lo que fue el consumo de combustible. Se tuvieron que hacer análisis de cada remolcador. Tú puedes tener la tasa o la curva de consumo de un motor diésel cuando el fabricante pues lo saca de su fábrica, ok, pero esa curva de consumo se modifica y a veces radicalmente cuando está montada en un barco que tiene un casco de una forma o un casco de otra, o si tiene propulsores azimutales o propulsores convencionales. Entonces, lo que hicimos fue que, como cada realidad de cada motor era diferente, graficamos la curva de consumo de todos los remolcadores de la flota. En ese momento eran 27. Y se encontró que pues la mayoría de ellos, cuando pasabas de los 8 nudos de navegación, la curva era exponencial en consumo. Y cuando estabas debajo de esa velocidad, pues la curva era bastante plana. Entonces tenías una curva exponencial muy pronunciada que coincidía en la mayoría de los motores que son similares.
afortunadamente SAAM tenía el 80% de los motores de sus remolcadores en una marca específica, Caterpillar, por lo tanto hizo el análisis y eso fue mucho más fácil, o sea, con una flota bastante homogenizada. Entonces, básicamente, analizando cuáles son las curvas de consumo de los motores y de los remolcadores, se establecen procedimientos nuevos, y esa es parte de la optimización. Señores capitanes, pues ahora, a partir de este momento, la velocidad de traslado cuando salen del muelle a hacer una maniobra no puede sobrepasar los 8 nudos en este puerto, los 7.5 en este otro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Al mismo tiempo, durante la maniobra, también se establece por remolcador cuáles son las revoluciones, que es el otro parámetro de potencia del motor. Mira, no puedes sobrepasar tantas revoluciones cuando tienes que entregar tanta potencia. Para hacerlo simple, en el fondo, se establecen lineamientos, tanto de traslado de los remolcadores, o de lo que se conoce como movilización y desmovilización, o sea, voy a la maniobra, vuelvo de la maniobra, y además se establecen nuevos patrones operativos. Por ejemplo, en puertos donde el canal de navegación era muy largo, pues lo que se estableció es que, oye, si el punto de atraque de los remolcadores está aquí y, qué sé yo, 5 o 7 millas náuticas, tengo que ir a buscar los barcos que están saliendo del muelle que está río arriba o lo que sea. Tuxpan es un río, Tampico es un río, entonces nos pasaba mucho en eso. Y el canal de navegación en Lázaro también es largo. Entonces, pues mira, si vas a tener un atraque, o sea, voy a asistir a una embarcación para que atraque, y después la siguiente maniobra programada es un desatraque, el remolcador ya no vuelve a su posición inicial, sino se queda en la última posición de movimiento. Y entonces acompaña el barco de salida en el desatraque, que ahorras un movimiento. Ese tipo de análisis se hicieron ploteando básicamente, haciendo un seguimiento de todos los tránsitos de los remolcadores en un periodo de 6 meses, o algo así fue. Entonces, la optimización en el caso del consumo, obviamente es como se llama, depende mucho de cuál es el activo con el que estás trabajando y cuál es la operación que tienes. Y el otro trabajo interesante fue el de utilización, y básicamente está mezclado un poco con la cantidad de activos que tengo. Obviamente que la relocalización de activos fue parte de lo que hizo McKinsey. Entonces, cuando relocalizas un remolcador de un puerto a otro, vas a bajar la tasa de utilización de uno para aumentarla en el otro, y la idea es compensar. O sea, si en el puerto al que llegas la tasa de utilización era relativamente alta, pues optimizas la composición de flota que tienes. Y junto con eso, con la tasa de utilización, la otra optimización que se hizo fue de ubicar los remolcadores de acuerdo a su capacidad en los puertos donde tenías mayor utilización de ese tipo. A grandes rasgos, los remolcadores, de acuerdo a su potencia, los podemos clasificar más en 3 grandes tipos hoy en día. Los remolcadores de 50 toneladas, los de 65 y los de 80. En ese momento teníamos una mezcla de remolcadores, de algunos de 80 mezclados con otros de 50 en el mismo puerto. Entonces se hace un análisis de cuáles eran los barcos que utilizaban remolcadores de cada una de las características, y relocalizar los remolcadores de manera de que donde había una mayor demanda por barcos de 80 toneladas, pues los barcos estuvieran en ese puerto. Y donde hubiera una mayor demanda por barcos de 50 toneladas, que consumen menos, pues se relocalizaron los barcos hacia ese otro puerto. Disculpe, yo tenía una duda. Me quedé mucho con lo que dijo de que se decidió como recortar el personal para poder, bueno, que ahora se iban a implementar como más máquinas y así. Es que en clase estamos viendo, por ejemplo, ambos factores, el cualitativo y el cuantitativo. Entonces, o sea, quería preguntarle como, o sea, ¿qué factor cree que es más importante a la hora como de tomar decisiones? O y también, o sea, ¿cómo se llegó a esa decisión de recortar el personal? Pues Ya no se escuchó.
conectado, ¿eh? M. Julián S10. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya. Ok. Yo creo que te puedo responder a la industria marítima. En general, ¿cómo afecta el tema de reducir el personal? Pues si eres una empresa manufacturera, es muy difícil hacer ese tipo de cambios sin un tecnológico de por medio. Normalmente la cantidad de personas que tienes en una planta está muy correlacionada con la productividad que quieres de la planta. ¿Ok? Entonces, a menos de que exista una inversión en un cambio tecnológico, una máquina nueva, una forma diferente de hacer el proceso, muy difícil cambiar la cantidad de personas. Pero si eres una empresa de servicios, es bastante diferente. Porque en la empresa de servicios, la productividad de las personas está muy relacionada con el tiempo. Y el tiempo que tomas en las tareas. Y en ese sentido, lo que haces de alguna forma es pues recargar a las personas o aumentar la tasa de utilización de las personas. Ahora, eso aplica mucho a la parte administrativa, porque a bordo de los remolcadores hay algunas otras reglas que se tienen que seguir. Todos los barcos, en México y fuera de México también, tienen una regulación que emite la autoridad marítima que se llama dotación mínima de seguridad. Entonces, si yo tengo un remolcador que va a estar haciendo tráfico de altura o tráfico de cabotaje o navegación interior dentro de un puerto, el certificado mínimo de seguridad me dice, ese barco se tiene que tripular con 4 personas o con 5 personas, dependiendo de cuál es la actividad que hace. Eso te establece un marco. Por lo tanto, tratar de cambiar eso no es simplemente decir, voy a bajar a un marinero o voy a bajar a, qué sé yo, a un maquinista. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Que fue parte de lo que hizo Mackenzie. Tuvimos que ir a la autoridad marítima, plantear todo un cambio en la manera de hacer las operaciones, sobre todo las operaciones de atraque y desatraque, para poder convencer a la autoridad de emitir certificados de dotación mínima, donde de 4 personas, 2 marineros, un capitán y un jefe de máquina, pues de los 2 marineros nada más te quedas con uno. Es un cambio de regulación. Fue importante, pues yo diría que obviamente que sí tuvo una mejora de costo. No fue la mejora de costo que salvó a la compañía, ni mucho menos. Cuando estás haciendo un esfuerzo de optimización, la verdad, esto es una suma de muchos esfuerzos diferentes. Y también depende mucho de, si bien el costo de personal es el costo más grande de la compañía, tampoco es una compañía intensiva en personal. O sea, si tienes 27 barcos, vamos a redondearlo, si tienes 30 barcos y tienes 4 personas en cada uno, tienes 120 personas. Para una compañía que genera 60 millones de dólares anuales. Entonces, la verdad, en otras compañías, como por ejemplo si tienes un call center, para lograr 60 millones de dólares probablemente vas a necesitar un ejército de personas. Y entonces es súper diferente. El impacto si bien contribuyó, fue marginal. Al final de cuentas, tuvo una parte positiva, por otro lado, que de hecho fue parte del argumento que presentamos. 2 personas en cubierta reducían la exposición a accidentes. Entonces, de alguna forma también tuvimos un upside, no solo en costo, sino que en reducir la tasa de accidentes que tuvimos, porque resulta que, así como el remolcador, un marinero o una persona a bordo también tiene una tasa de utilización que es bastante, o sea, no trabajan 12 horas seguidas, tienen tiempo de descanso. Entonces nos aprovechamos un poquito de esos tiempos de descanso que existían y para apegarnos a la normativa internacional de los tiempos de descanso y cumplirla, obviamente, pero para poder reducir la cantidad de gente a bordo. Obviamente que en la parte administrativa el asunto es súper diferente, no tienes una regulación, si tienes 4 personas facturando, obviamente que lo puedes reducir a 2 y decirle a los 2 que se quedan, bueno, ahora va a facturar el doble. Obviamente, en el caso nuestro, sí lo acompañamos de cambio tecnológico. ¿Qué es lo que se hizo? Por ejemplo, el caso de la facturación fue un caso. Se adaptó el ERP de manera de que
a bordo del remolcador pudieras generar una prefactura. En ese momento los remolcadores estaban generando un papelito que se llama orden de servicio. Esa orden de servicio contenía el nombre del barco que atendieron, como el servicio se cobra por tiempo, la hora de inicio de la maniobra, la hora de término de la maniobra, y el tonelaje de registro bruto del barco que atendieron, que es otro parámetro para el cobro. Pues esa misma hojita, básicamente, la transformamos en un menú dentro del ERP para generar una prefactura. Por lo tanto, ahora el capitán del barco generaba una prefactura y la facturación ahora era factible de ser centralizada. Entonces, si tenías un facturador en cada puerto, y eso en 5 puertos, pues trabajas ahora con 2 facturadores en la Ciudad de México, que centralizaban en una especie de hub todas las prefacturas para generar la facturación al cliente. Misma cosa se hizo como la facturación electrónica en un minuto fue obligatoria, obviamente que ya no necesitabas un receptor de facturas de proveedores en cada puerto. La facturación electrónica llega a una bóveda virtual y el ERP se adaptó para poder recibir esa bóveda virtual, y la cantidad de personas se reduce administrativas para procesar eso. No son, de nuevo, no son cambios que salvaron a la compañía, ni mucho menos. O sea, el tema del combustible fue lejos más importante. Los ahorros que se pudieron obtener fueron del orden de 15-18%. Si ustedes, más o menos, la cantidad, estábamos hablando de que la flota completa, en ese minuto, consumía alrededor de los 10 millones de litros de combustible al año. Hagan la matemática rápida, o sea, nada más para referencia, el costo del diésel marino en ese minuto era cerca de 0.7 dólares más o menos por litro. Y si estamos hablando de 10 millones de litros al año, la reducción fue como de alrededor de 1,5 millones de litros. O sea, estamos hablando de $1 millón de ahorro. Y créanme que a nadie le sobra $1 millón en este mundo. Obviamente yo le quisiera preguntar acerca de las limitaciones que se ha enfrentado a la hora de optimizar. ¿Cuál ha sido la limitación más grande a la que se ha enfrentado? Invertir en acciones. Yo creo que en nuestro caso, nuestra experiencia, creo que el cambio, lo que costó más, pero por lejos, que lo que requirió trabajo, incluso requirió de redefinición de procedimiento, redefinición de los equipos de trabajo, incluso se designó a una comisión específica para eso, fue lograr el cambio organizacional. O sea, hay industrias como esta, como la industria marítima, donde, pues básicamente, oye, hemos estado haciendo esto de la misma forma por los últimos 10 años. ¿Por qué ahora lo voy a hacer diferente? O sea, cada operador, cada director, cada gerente, cada puesto directivo, los mandos, mira, de todos los tipos de mandos, desde la primera línea, pasando por los mandos operacionales, jefaturas y gerencias incluso, pues todos se plantearon, lo primero con lo que te encontrabas era con la aversión al cambio. Y en optimización eso es súper complejo, porque obviamente que todos han hecho las cosas de la misma manera por muchos años. Y les voy a poner un ejemplo de eso, porque siempre se habla mucho de eso. O sea, McKinsey siempre nos decía, mira, van a tener resistencia al cambio y todo eso. Sí, ok. Pero cuando te lo dicen de manera teórica, bueno, uno se imagina miles de cosas. Pero ¿cómo se manifestó eso? Había gente en los remolcadores que ni siquiera sabía prender el computador. Imagínense lo que significaba decirle, oiga, mira, no solo lo va a tener que prender, sino que va a tener que meterse en el ERP, generar una orden de servicio y generar una prefactura. Y cuando el remolcador no pueda transmitir, usted va a tener que ir y en el receptor batch del ERP va a tener que generar
un envío, que en ese minuto no era automatizado, después lo automatizamos, para mandar todas las facturas que estén pendientes. Hacer eso con gente que ni siquiera sabía manejar bien su celular fue súper complejo. Entonces, ¿eso no implicó como un costo más a la capacitación de las personas? Correcto. Más que costo, yo lo llamaría inversión, porque finalmente lo que se hizo fue tenía que pasar ese obstáculo para poder lograr una optimización en la cantidad de personas con las que estaba trabajando para facturar. Misma cosa se hizo, por ejemplo, con el ERP para generar órdenes de trabajo, de mantenimiento a bordo. Se implementó un software para eso, y era un software que manejaba todo lo que son las órdenes de trabajo de todas las máquinas, equipos y cosas que hay en los remolcadores. Y ese era todavía más complejo que generar una prefactura, porque ese sí que era un software bastante más intrincado. Entonces sí hubo una inversión en capacitación que hubo que incurrir, que la verdad en varios casos tomó hasta año y medio. Y hubo personas que simplemente no pudieron. Imagínense, hay capitanes de remolcadores de más de 65 años. Y no digo que una persona de 65 no pueda manejar una computadora, pero si ha estado a bordo de un barco toda su vida, obviamente que no es su área. Entonces, pues sí hubo un costo o una inversión, como lo llamo yo, de capacitación adicional con lo que... Y es muy común que en las optimizaciones es muy común que te encuentres con que es casi imposible implementar medidas de optimización sin que tengas que pasar por optimización, o sea, por cambio tecnológico o capacitación del personal, o ambos, incluso varias cosas más. Ok, ¿y cree que los modelos cuantitativos se pueden utilizar en cualquier área? Y si es el caso, ¿dónde cree que se usa más y en dónde menos, basado en su experiencia? Bueno, la verdad, los modelos cuantitativos que se utilizaron, los más complejos, que fueron los modelos con los que hicimos dimensionamiento de la flota, pues yo creo que sí fueron bastante ad hoc, o sea, se desarrollaron para esa actividad o para cada puerto en específico. Consideraban muchas variables de los puertos en específico con los que estaban operando esos remolcadores en ese momento. Entonces, sí hubo un esfuerzo muy grande en el desarrollo de esos modelos y en la plataforma. De hecho, recibimos apoyo del corporativo, de la matriz, para poder desarrollar eso. Ellos tenían todo un departamento de ingenieros que trabajaban porque obviamente que si tienes muchos puertos, ya por economía de escala te conviene tener un par de personas en la matriz que analizan todas estas cosas. Entonces recibimos apoyo de estos equipos especializados y pudimos desarrollar, en conjunto pudimos desarrollar esos modelos, pero en mi opinión son modelos bastante específicos. Y de acuerdo a esto de que nos mencionas, ¿cuáles consideras que son las mayores ventajas que tenemos al utilizar los modelos cuantitativos? Yo diría que así de bote pronto veo dos ventajas que son súper relevantes. Pues la primera, al cambiar un plan de negocios, estás afectando de alguna forma la inversión que hicieron los accionistas. Si no te aseguras mediante un modelo que el cambio que vas a hacer, ya sea de relocalizar activos, de vender activos, de utilizarlo en fines diferentes, o de la optimización que estás haciendo, de que va a alcanzar o que va a lograr el objetivo que estás buscando, si no te aseguras mediante ese tipo de modelos cuantitativos, pues puedes estar tomando una decisión muy poco informada financieramente hablando. Y eso le va a afectar al retorno de la inversión que se hizo directamente, que es lo que no quieres hacer. Entonces,
muchas veces, muchas compañías toman decisiones por, bueno, sobre todo las compañías donde el dueño, qué sé yo, de compañía familiar o qué sé yo, pues no, mira, a mí me late que si hacemos esto no va a ir bien. Pero la verdad, cuando las inversiones son muy grandes y cuando realmente los accionistas tienen un foco a poder alcanzar siempre los rendimientos sobre la inversión que hacen, no puedes lograr mantenerte dentro de esos rangos sin utilizar modelos cuantitativos que te ayuden en el fondo a ver si esta decisión que estoy tomando, que involucra varios millones de dólares, pues sí va a apuntar o sí va a llegar al objetivo que tenemos de aumentar el margen o de volver a los retornos anteriores o de revertir una situación, etc. Por último, ¿qué consejos en términos de optimización nos podrías dar basado en tu experiencia? Pues yo les diría que hay dos consejos que son como los más rescatables. Y la primera tiene que ver justamente con el desafío más grande con el que uno se encuentra, que es la resistencia al cambio. Ya sea que ustedes son parte de implementar una optimización y de encontrar las soluciones y de hacer los modelos, lo que sea, o les toca liderar un proceso así, siempre se van a encontrar con esta resistencia. De hecho, la resistencia es muy probable que parta incluso en ustedes mismos. Lidiar internamente me refiero a ti, lidiar con mi propio paradigma de cómo tiene que ser la operación es un gran desafío. Porque obviamente que si las cosas operan bien de una manera, es muy difícil que uno vea y tome el riesgo de ir cambiando cosas, que esto de alguna forma dice, bueno, le muevo acá, pero se me desarma acá. ¿Y qué hago? Entonces empiezas como a tratar de moverte para que la cosa para que no se caiga todo y tengas que armarlo desde cero. Entonces yo te diría que la primera gran sugerencia o la primera experiencia es cómo tú, ya sea como líder o parte del equipo, lidias con tu propio paradigma de los cambios. Obviamente que si eres un consultor que lo contratan para hacer esto, la actitud es súper diferente, la posición es diferente. Pero si, por ejemplo, estás a cargo del área y te dicen, oye, tienes que optimizar esto, te vas a encontrar con que el paradigma del cambio es súper complejo. Y habiendo solucionado eso, después te toca lidiar con el paradigma o con el desafío de cambiar a tu equipo. Y cambiar a los equipos es súper diferente, o sea, requiere de ser muy activo en la parte de liderazgo y de hacerlo de una forma que sea eficiente. Hay muchas formas de hacerlo, que van desde el, bueno, o lo haces o te corro, que es la más fácil de todas, pero la menos eficiente para mi gusto, a lograr que la gente se compenetre y se comprometa a tal grado con el cambio que lo vea incluso como algo necesario y se vea como que esa persona es parte importante, un engranaje importante del cambio y lo quiere hacer por sí mismo. Ese es el otro extremo para mi gusto. Yo diría que ese es uno de los desafíos más grandes. Lidiar con el cambio con el que uno se encuentra es el principal objetivo o el principal desafío. Y el otro, obviamente que de alguna manera tienes que lidiar con todo un entorno en base a los objetivos, a las medidas y a los cambios que estás proponiendo. Muchos de esos cambios, en ese entorno considero a todo el mundo, ya sea la autoridad, el mercado, por ejemplo, en el caso de los remolcadores tienen una autoridad portuaria, una autoridad marítima, y también tienes a tus clientes, con los que les va a afectar el cambio, o tratas de que no les afecte, pero en algún minuto les va a afectar. Y fíjense que incluso en ese entorno tienes que sumar hasta los dueños o los accionistas de la empresa. Porque muchas veces, si bien, oye, esto va a tener
Se dejó de escuchar. Ahora accionista. ¿Ahora sí? Ahora sí. Okay. A veces incluso hasta los mismos accionistas te juegan en contra. Ya sea porque se requiere inversión adicional, ya sea porque el impacto que tiene la imagen, por muchas variables, tu entorno en este implementar la optimización va a ser una cosa súper relevante y vas a tener que lidiar mucho con eso. Bueno, sería... Los modelos, todas las cuantificaciones, si bien se los voy a poner en esta perspectiva. Uno puede hacer un modelo que tenga un margen de error del 10% o del 5%, ¿ok? Te puedes gastar horas haciendo un modelo. Al final, salvo que el modelo lo hagas muy mal y te hayas equivocado, pero al final un modelo te va a dar un rango de confianza relativamente alto, para eso es el modelo. Pero la verdad, al contrario de lo que pudieran pensar, no es el desafío más grande. Si estás tomando la decisión equivocada, aunque tengas el mejor modelo, eso le va a pegar al retorno de los activos y al retorno de los accionistas bastante más que la calidad del modelo. Entonces, la típica trampa del ingeniero, que es en el fondo gastar muchas horas en el tema del modelo, que el modelo sea, sí, tiene que estar correcto, por supuesto, y la verdad es que tiene que reflejar la realidad lo mejor que se pueda, obviamente. Pero tampoco, y creo que en mi opinión, haber contratado a McKinsey, que cobró cerca de $1 millón, tampoco fue, o sea, a veces termina siendo el caldo más caro que el caldo más caro que la albóndiga. Ese es el dicho. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, sería todo. No sé si alguien más tenga una última pregunta. Creo que no. Bueno, gracias Marcelo por dar tu tiempo para nuestro proyecto. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Ya le enseñaremos Gracias el por producto todo. final. Gracias. Perfecto, ahí me cuentan cómo quedó. Y voy a ver cómo les hago llegar la grabación, a ver si, Sí, por favor. se pueden compartir o algo así. Sí. La verdad nunca había hecho una grabación antes. Sí, perdón la molestia. No, tranquilo. Bueno. Bueno, Muchas sería todo. gracias. 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 Gracias, hasta luego. Chao. Bye.